Boa noite a todos. Bem-vindos ao Fórum Permanente de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Hoje receberemos um convidado super especial, chamado Ricardo Rivas, que falará sobre mediação comunitária. Mais uma vez, nós agradecemos a Smart ID, a Inovar Tecnologia Social e o FONAME por estarem sempre nos apoiando e nos acompanhando nesses momentos de trocas, de experiências, de conhecimento e de disseminação da mediação e da justiça restaurativa, da cultura de paz. Chamo agora Cláudia Clemente, que receberá o nosso convidado, Ricardo Rivas. Cláudia? Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nessa jornada interessante e incessante que é o Fórum Permanente de Mediação de Conflitos do Petrópolis da Paz e nossos tantos parceiros. Eu tenho a honra hoje de convidar o nosso vizinho aqui, do lado da Argentina, que tem um trabalho muito bonito e vai contar um pouquinho dessa experiência para a gente, eles que já estão caminhando há mais tempo nessa estrada. É o professor Ricardo Rivas. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Vou falar um pouquinho da carreira do professor. Ele trabalha na ouvidoria da Prefeitura de Neuquén, me perdoem se a pronúncia não for essa. Desde 2011, é advogado, mestre latino-americano europeu em mediação, é subsecretário de Justiça e Direitos Humanos da província de Neuquén, também na Argentina, de 2007 a 2010. Membro do primeiro programa de mediação criminal juvenil na Argentina, entre 2002 e 2010. Professor do ensino médio, terciário e da pós-graduação também na Argentina, que tem um sistema diferenciado do nosso. Boa noite, seja bem-vinda, Ricardo. Vem, a gente tem ansiosos por ver o que você vai trazer para a gente acerca da mediação comunitária. Buenas noches a todos, buenas noches Claudia, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, me pidieron que hiciera un breve raconto de cómo es nuestra experiencia en mediación comunitaria y cómo de alguna manera durante este periodo de tiempo bastante grande yo fui formado en mediación en Estados Unidos. En Argentina en ese momento había que viajar a Estados Unidos para poder ser mediador en el año 1995, que es el año donde además sale la primera ley de mediación en nuestro país con carácter de que sea obligatoria prejudicialmente. A pesar de que se había dicho que la mediación es algo voluntario, pero el llevarla a cabo se iba a hacer obligatorio previo a iniciar cualquier causa judicial en determinados temas civiles. Bueno, hay un grupo grande, fuimos viajando a Estados Unidos a formarnos y cuando volví empecé a trabajar en mi provincia, en mi estado, Neuquén, con el fin de poder compartir estas experiencias que obviamente cuando uno hablaba de mediación, todo el mundo se interesaba, pero cuando llegaba el momento de ofrecer una mediación, nadie quería aceptarla. Porque todos estamos formados, y era la práctica común, el recurrir al Poder Judicial cuando uno tenía un conflicto para resolver esos conflictos. Así que fue un trabajo lento, sostenido, donde fuimos aprendiendo cada vez más estas prácticas y por otro lado, cómo poder transmitirlas y poder ir convenciendo a las personas de que fueran capaces de poder aceptar estos espacios de diálogo. Lo que vimos fue que en la medida que nosotros difundíamos con mucha fuerza y en todas las localidades que éramos invitados, íbamos preparando de alguna manera el terreno para que esas personas que escuchaban hablar por primera vez de mediación y de cómo era el proceso que se iba a llevar adelante, intentaran cuando se les ofrecía una mediación decir, bueno,
voy a intentarlo. Y ahí estuvo también la capacidad nuestra de ir mostrando los beneficios que esos espacios generaban y lo rico que podían llegar a ser las soluciones que se encontraban, que eran mucho más integrales. Durante ese proceso es cuando aparece la necesidad de llevar adelante en nuestro país, en nuestro estado, un programa de mediación penal juvenil, porque la ley de defensa del derecho del niño y del adolescente establecía en un solo artículo que el fiscal de delitos juveniles podría hacer uso del principio de oportunidad, o sea, aquel que le permite al fiscal archivar una causa sin seguir adelante con la investigación, decía el artículo, cuando hubiera sido motivo de una mediación exitosa. Entonces, a partir de ese artículo, sin ningún otro tipo de reglamentación, de normativa, se empezó a crear este programa, que cuando nosotros nos fuimos, lamentablemente se cerró en nuestro estado, pero dejamos 700 causas solamente en nuestra ciudad, que en ese momento tenía 200.000 habitantes, 700 causas por año que se llevaban adelante. Yo de ahí fui secretario de Justicia y Derechos Humanos en la provincia, el primer subsecretario de Derechos Humanos en nuestro estado, y ahí genero una política muy fuerte, como una política más dentro de los derechos humanos, de la mediación. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto en distintos momentos la importancia de la mediación como una forma de aprendizaje de los valores de los derechos humanos en esos espacios, tanto como uno como mediador, como de las personas que eran partícipes de la mediación. ¿Cuáles eran esos tres valores? El que nadie debe ser tratado inhumanamente, que todos tenemos que tener oportunidades y que hay que respetar la multiplicidad de voces. Cuando uno participa de una mediación, puede ver claramente que aquel conflicto que llevaba a que uno viera en el otro a un objeto de la disputa y no como un ser humano, al traerlo a la mesa de diálogo, automáticamente se recuperaba esa humanidad de aquel al que yo había puesto en un lugar de objeto. Además, veíamos que al darle la oportunidad a esa persona para que expresara lo que significaba para mí, mis gestos, mis palabras, mis actitudes, y pudiera expresarlas, y al mismo tiempo me diera a mí la oportunidad de explicarle a él lo que a mí me pasaba con sus gestos, sus actitudes, sus palabras, estábamos dándonos oportunidades. Y en esas oportunidades que nos dábamos, cada uno iba a tener la oportunidad de contar su verdad. Y si yo hablo de mi verdad y hablo y reconozco en el otro otra verdad, lo que estamos generando en definitiva es un reconocimiento de que mi voz y tu voz pueden ser diferentes, pero que es tan enriquecedora la mía como la tuya, y nos permite en ese proceso dialógico poder ir creciendo. Esto que se da en una convivencia entre vecinos, entre familiares, entre niños en una escuela o jóvenes en una escuela, o luego en la universidad, o cuando somos adultos en nuestros espacios laborales, nos muestra que nuestra convivencia puede mejorar en la medida en que soy capaz de ir produciendo esta incorporación en la convivencia que voy generando día a día, si soy capaz permanentemente de incorporar estos tres valores de los derechos humanos. Y si nosotros eso mismo lo trasladamos a la convivencia macro, que es dentro de un Estado, dentro de una comunidad, vamos a ver que en definitiva lo que vamos a estar trabajando
es una mejor calidad de convivencia en nuestras relaciones como habitantes de un país. Y si yo apuesto a esas transformaciones, formando, promoviendo, generando una conducta reiterada de trabajo que permita generar esa confianza, esa trayectoria, ese respeto por parte de la comunidad, evidentemente vamos a lograr una transformación también de nuestra forma de gobernar. Tan es así que vimos que cuando llegamos a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo no existe en Brasil, existen figuras parecidas, pero no la figura del defensor del pueblo. Yo he compartido muchas conferencias con ouvidores. Ouvidores son órganos de control específico de determinadas actividades, pero nosotros somos órganos de control de derechos humanos. Entonces, si nosotros controlamos cómo ejerce el poder, el que ejerce el poder, cómo lo ejerce, estamos analizando por acción o por omisión de ese que ejerce el poder si cumple con la obligación de respetar los derechos humanos. Y pregúntense ustedes, cuando uno pregunta esto de alguien que ejerce el poder, sea esto en un espacio familiar, sea esto en un espacio laboral, sea esto en un espacio escolar, o sea esto en un espacio de un Estado, lo que debemos analizar permanentemente es si ese que ejerce el poder respeta estos tres valores fundamentales. El que ejerce el poder nos respeta como seres humanos. El que ejerce el poder nos da oportunidades. Pensemos lamentablemente en nuestros países latinoamericanos, no voy a entrar más allá de analizar si también en otros lugares que se dicen del primer mundo ocurren. Pero nosotros sabemos fehacientemente que en nuestros países latinoamericanos muchos no tienen oportunidades. Y también, lamentablemente, lo que vemos en nuestros países es que a muchos tampoco se respeta sus voces. Hay como una necesidad de una voz única, esta es la forma de pensar, así se debe pensar, y no, lo mejor que nos puede pasar a todos es poder permanentemente estar evaluando qué hacemos, reflexionar y modificarnos. Y la palabra del otro, la verdad del otro, me permite reaccionar frente a ese pensamiento único y me permite mejorarme, modificarme, transformarme. Y esta es una enseñanza que obviamente aprendemos de un maestro brasileño, como es el pedagogo que nos enseña que en el andar nosotros permanente, en algún momento tenemos que parar, reflexionar sobre lo que hacemos, y cuando reflexionamos sobre lo que hacemos, nos modificamos, nos transformamos, y esa es la verdadera educación, en todos los aspectos de la vida. Ahora bien, yendo puntualmente a lo que es la mediación comunitaria, en la Defensoría del Pueblo de la Argentina, en general, en muchas defensorías, se tomó como una práctica la posibilidad de llevar adelante mediaciones comunitarias. ¿Y por qué solamente las mediaciones comunitarias? Porque lamentablemente en Argentina se adoptó un sistema muy costoso para formar a los mediadores. Lo estableció el Ministerio de Justicia de la Nación, y entre las pautas que estableció solamente quiénes eran las entidades formaban, y el resto no tenía ninguna oportunidad. Entonces, para poder acceder a esas entidades había que pagar mucho dinero. Por suerte, como lo que les interesaba era para después poder ingresar a esos mediadores en el sistema judicial, cosa que en muchos casos no ocurrió, dejaron afuera lo que era lo comunitario.
como en algunos lugares también se deja por menor cuantía determinadas situaciones de conflicto, que se dice que por una cuestión de menor cuantía vayan a juzgados menores, bueno, dijeron, bueno, esto lo menor lo mandamos a mediación. Y eso es lo que se quedaron, porque no hubo ninguna reglamentación, algunas defensorías del pueblo en la Argentina que empezamos a trabajar la mediación comunitaria. En nuestra defensoría, nuestra primera defensora convocó a la formación para tener mediadores comunitarios, entre los que yo también estuve entre uno de los primeros en acceder a esa formación. A partir de eso, yo continué, obviamente, en ese momento pasé a ser el secretario de Justicia y Derechos Humanos, pero cuando a mí me eligen como defensor del pueblo, traigo toda esa experiencia que había acumulado como secretario de Derechos Humanos en la provincia, donde a su vez había creado la primera dirección provincial de mediación, donde no solamente hacíamos lo que ya traíamos como trayectoria, la mediación penal juvenil, sino que abarcamos todas las mediaciones, familiares, escolares, laborales, penales de adultos, todas se hacían en esa dirección provincial de mediación. Cuando el Poder Judicial designa una dirección de mediación penal y una dirección de mediación familiar, nosotros, ya estaba en la Defensoría del Pueblo, seguimos adelante, también llevando adelante todas las mediaciones, no solamente la comunitaria. Pero como aquí nos importa la comunitaria, quiero contarles que otra cosa que pasaba antes de que yo accediera a la Defensoría del Pueblo era que solamente se consideraban mediaciones comunitarias los conflictos entre vecinos, pensemos medianera, problemas con los animales domésticos, distintos conflictos de daño, de amenazas, que se daban dentro del espacio de un barrio, pero que no habían tenido una denuncia penal. Cuando había una denuncia penal, el anterior defensor decía, yo no puedo intervenir, y se corría y no había más mediación. Solamente mediación comunitaria para el anterior defensor era cuando había un conflicto entre vecinos que no había sido denunciado penalmente. Cuando llego yo, obviamente ese criterio lo aparto y también tomamos las mediaciones en esos casos cuando hubo una denuncia de amenaza, de daño, de lesiones. ¿Pero por qué las tomamos? Porque sabíamos que los fiscales, analizando y priorizando qué causas llevar adelante, obviamente postergaba todas estas y quedaban ahí latentes y la gente sentía la insatisfacción de que nadie se ocupaba de su conflicto. Entonces nosotros, siguiendo con la vieja práctica que traíamos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la seguimos en la Defensoría del Pueblo. Y es hoy que nosotros tenemos más mediaciones penales, más mediaciones familiares que el propio Poder Judicial. ¿Por qué? Porque para acceder al Poder Judicial hay que hacer la denuncia. Y muchas veces quien tiene que hacer la denuncia tiene miedo de que el otro reaccione mal. Entonces viene la Defensoría, pide una mediación, acercamos a las partes, logran resolver su conflicto sin necesidad de tener que hacer la denuncia. Y lo mismo en las cuestiones familiares, porque para iniciar hoy una mediación dentro del sistema judicial, tengo que iniciar primero la demanda. Entonces, para mucha gente, pagar un abogado, ir a con una acción donde yo ya tuve que escribir cosas contra el otro, que el otro va a leer, evidentemente no favorecen a lograr un buen acuerdo. Por eso la gente opta por venir a la Defensoría a solicitar una mediación gratuita, sin ningún costo adicional, si quieren, acompañada por sus abogados, por sus profesionales correspondientes, llegan a acuerdos, se firman los acuerdos y esos acuerdos, si alguna de las partes lo solicita, va al Poder Judicial y pide su homologación.
y termina siendo una sentencia igual que si hubiera pasado por todo un proceso en los estrados judiciales. Pero como llevamos tantos años, ya más de 20 años trabajando esto, y habiendo difundido, habiendo divulgado, habiendo permitido a muchos conocer lo que es la mediación, nuestra mayor satisfacción hoy está dada en aquellos conflictos que se dan y mucho en nuestra ciudad, en nuestro estado, donde se plantea la necesidad de acceder a tierra para poder construir sus viviendas familiares. Este último año, por ejemplo, tomo como emblemático porque ahí les envié para que ustedes puedan ver un video cuando tengan la oportunidad de hacerlo, si podemos ahora para poder comentarlo, si no, se los dejo para que puedan compartirlo y poder verlo con tranquilidad. Lo que nosotros estamos trabajando es lo que se llaman los conflictos comunitarios sociales, amplios, de mucha participación de mucha gente, donde es necesario, a lo mejor, no una mediación, no sé cómo llamarlo, la gestión de ese conflicto, porque también yo tengo que tener mucho cuidado como defensor del pueblo. Yo tengo que estar del lado de esos sectores vulnerables. Lo que para el Poder Judicial en ese momento, ese hecho de la toma de terrenos en grandes extensiones, donde participan más de 2.000 familias, como fue el caso ahora en Janeiro, en nuestra ciudad, más de 2.000 familias tomaron unas extensiones de terreno para poder construir sus viviendas, pudiendo hacer así un reclamo de sus necesidades. ¿Cuál es la lectura que hace la Defensoría? Y en esto también hay que estar muy cuidadoso. Es desde qué lugar nos paramos para llevar adelante un conflicto. ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Dónde nos vamos a posicionar? Tenemos que tener claro que si nosotros utilizamos una mediación entre sectores que tienen una asimetría en la relación, donde el poderoso y el pueblo común están en una desigualdad de relaciones de poder muy grande, este va a usar la fuerza pública para actuar contra este, pero este fue que con su voto eligió a este, que hoy actúa, pareciera, en contra de este. Entonces, la única posibilidad es que el defensor tenga una lectura distinta a la clásica y tarada por el poder, por quienes organizan, utilizando la bandera de Brasil, a los que ponen orden, que creen que con ese orden está el progreso. Miren lo que le pasó a Chile. Ese orden y ese supuesto progreso era ficticio, era opresión de un sector de la población y solamente el beneficio para unos pocos, como lamentablemente ocurre hoy en todos nuestros países latinoamericanos. El defensor tiene que tener claro dónde está posicionado. Entonces, mi lectura, ¿cuál es? Esas personas, para mí, no cometen un delito. Esas personas están manifestando, están visibilizando un problema gravísimo cuya responsabilidad primaria es de aquel quien debió trabajar, planificar para que pudieran acceder a una tierra para poder construir sus viviendas, porque convengamos que el Estado sigue sosteniendo el discurso de que la familia es la base o la célula de toda la sociedad. Y si yo a esa familia, a esa célula base de toda la sociedad, no le doy la oportunidad de un espacio donde desarrollarse, hay un discurso contradictorio. Por lo tanto, tengo que trabajar para modificar esas realidades. Esa es una de las funciones o de las obligaciones de quienes gobiernan. Entonces, logramos posicionar a esas personas. El defensor
como institución de la República, convierte a esas personas dándole la posibilidad que todas las situaciones sean visibilizadas de esas personas a través de la institución Defensor del Pueblo. A partir de eso, les pido, retírense de las tierras y empezamos a trabajar en la solución. Ahora, hay que tener trayectoria, hay que tener trabajo, hay que tener respeto a lo dicho y a lo hecho durante muchos años para que esas personas sean capaces de aceptar salirse de un lugar de lucha o de defensa para permitir que otra institución del Estado genere la respuesta que hasta ahí no fueron capaces de generar quienes debieron hacerlo. ¿Y cuál es nuestra satisfacción? Ver hoy que esas personas, que si se hubieran quedado en esos lugares, hubieran corrido el peligro de que el Estado, o si ustedes quieren, que el poder de quienes ejercen nuestra representación, tan hoy descalificada en general en todos lados, hablemos solamente de Latinoamérica, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, bueno, no vamos a tocar ni Argentina ni Brasil, pero donde realmente se discute a nuestros representantes y donde nuestra Constitución, justamente porque veían nuestros dirigentes democráticos que se iba hacia ese proceso, generaron la incorporación de los convenios de derechos humanos, fueron incorporados al cuerpo de la Constitución Nacional. O sea que hoy, para denunciar esos convenios, hay que reformar la Constitución, cosa no tan fácil. Segundo, incorporaron figuras de la democracia participativa. Lamentablemente, algunos gobernantes usan las figuras de la democracia participativa como un proceso de decir, bueno, yo cumplí, escuché al pueblo, pero sigo haciendo lo que quiero. Eso, ellos creen que está bien, o sea, que ya cumplieron, pero lamentablemente están generando otro malestar enorme que no se dan cuenta. O sea, te permití escucharte, pero después yo hago lo que quiero. Es grave, es muy grave, porque si toda una sociedad está manifestando que hay algunas cosas que no están bien de las decisiones que se quieren tomar, entonces esta advertencia es: traten de evitarnos un daño con la decisión que van a adoptar. Y por último, nuestra Constitución, también en el año 94, incorporó la figura del defensor del pueblo. Que el rol nuestro es este que le acabo de decir. Es de promoción, pero por sobre todas las cosas, es de defensa de derechos humanos. Entonces, fíjense ustedes cómo, amalgamando nuestra construcción jurídico-constitucional y nuestra práctica de años, nos lleva a una confluencia de estos valores, de los derechos humanos, de la figura del defensor del pueblo, de la necesidad de generar espacios dialógicos, por eso lo de la democracia participativa, por eso tan importante nuestra formación como mediadores. Más allá que si después vamos a utilizar permanentemente la mediación como recurso. Los mediadores tenemos miles de recursos que hemos aprendido para saber utilizarlos cuando debamos, porque nosotros también, como mediadores, aprendimos que no puede haber mediación cuando hay asimetría de poder en la relación. De la misma manera que hay asimetría entre consumidor y sería al revés, el consumidor está abajo y arriba el empresario, o entre empresario y trabajador en la relación laboral, y no puedo hacer una mediación jamás, lo que podré hacer es una conciliación, donde yo tengo que tener claro quién es el que está en una relación de poder inferior con respecto a quien
tiene las riendas de ese poder y saber equilibrar para que puedan tener un diálogo que sea adecuado y que permita realmente que lo que se vaya a lograr sea justo. Fíjense cómo todo eso a mí me permitió darle una vuelta a esta figura del defensor del pueblo, pero fue gracias a mi formación como mediador, fue gracias a la experiencia que obtuve como mediador. Entonces, todo eso permite hoy hacer este trabajo comunitario, social, de transformación democrática, de transformación de la convivencia democrática, justamente a partir de estos valores aprendidos de los derechos humanos y de la mediación, o de todas aquellas fórmulas que existen para gestionar la conflictividad desde un lugar distinto al que la construcción política y jurídica de nuestros países había intentado, que era desde el poder definir las relaciones de conflicto. No es lo mismo resolver un conflicto desde la ley penal, donde yo voy a castigar a uno y al otro lo voy a dejar en libertad, y piensen eso ustedes también, quién utiliza la ley penal y cómo la utiliza, y para qué la utiliza, y a quiénes se lo aplica. ¿Qué diferencia si yo tengo una mirada donde no penalizo la situación, sino que la humanizo de tal manera para poder permitirle a ese que pasa a ser un objeto de la ley penal a que se humanice de nuevo esa relación y se lo escuche, se lo comprenda y se resuelva su conflicto y no se lo acalle, no se lo tape, no se lo oculte, no se le permita no tener oportunidades, no se le permita ser escuchado. Eso es construir una sociedad sin respeto de los valores humanos fundamentales. Cuando eso ocurre, nuestras sociedades parecerán que nadan en la bonanza, en la mejor de las situaciones. Sin embargo, como pasó en Chile, tarde o temprano, los pueblos explotan. Un poco también lo que pasa en Estados Unidos hoy y lo que pasa lamentablemente en muchos otros países del mundo. Creemos que se puede construir sociedades más justas. Creemos que esas sociedades más justas tienen que ser respetando al otro ser humano, permitiendo el diálogo el permanente de todos los actores sociales, porque eso es lo que nos va a permitir construir una sociedad mejor. Si pudiéramos ver alguno de los videos, no sé cómo estamos de tiempo, me gustaría por ahí compartir, sobre todo el que dice de la bajada de Maida, para que ustedes vean, en ese video ustedes van a ver los testimonios de los vecinos, van a ver los testimonios de la policía, van a ver los testimonios de los funcionarios que actuaron. Hay un amigo mío brasileño que a lo mejor no sé si está viendo en este momento esta charla, que es de Minas Gerais, y que una de las cosas que me manifestó y que le impactó fue la transformación de los funcionarios políticos, de cómo ellos terminan adoptando y adaptando su lenguaje, su discurso a este aprendizaje que hicieron en este tiempo de trabajar estos conflictos de esta manera. ¿Me están escuchando? Hola. Qué miedo. Olá, Alexandre. Qué miedo. Creí que había hablado solo. Eu não estou vendo. Ele está tentando colocar o vídeo. ¿Se comprendió? Sim, sim.
Eu dei uma travada aqui, gente. ¿Se comprendió? Sí. Deu uma travada. De qualquer forma, Ricardo, nesse meio tempo que ele tenta colocar o vídeo... Pueden hacer preguntas por ahí, así... Isso, eu ia... O meu desejo sincero era até de poder fazer um estágio aí com vocês, porque vocês estão muito adiante, né? Nós estamos ainda no comecinho do caminho. E Ricardo, me diz uma coisa, a gente percebe, né, resguardado aí as especificidades legais, né, a lei de vocês, eu não sei se eu entendi bem, porque você sabe, né, que o meu espanhol é meio precário. A lei de vocês permite a transação de um modo geral no civil, né, a mediação no aspecto civil e no criminal também, ou somente nos crimes pequenos, igual a nossa? En realidad, no sé cuáles son los crímenes pequeños y cuáles son los grandes. Toda situación es mediable. Obviamente, hay situaciones donde la mediación va a permitir que las personas que ingresaron a un conflicto, nosotros no hablamos tanto de un delito, hablamos siempre de conflicto, en realidad, si ellos lo resuelven y para ellos es satisfactorio, para el fiscal seguramente lo va a hacer también. Pero es una decisión de las partes. Pero además es importante que ustedes vean que nosotros también lo que hemos detectado muchas veces es que quien denuncia para el sistema penal es la víctima y el denunciado, el victimario u ofensor. Pero cuando nosotros escuchamos los relatos de cada uno, cuando están uno frente al otro, a lo mejor quien denunció fue el primero en denunciar, pero no el primero que fue el que sufrió algún hecho que también podría haber sido denunciado. Supongamos, yo soy la víctima y digo, él me dañó mi carro. Pero cuando nos enfrentamos, yo puedo decir, el otro me puede decir, você dañó mi carro, você me amenazó y yo en el enojo fui y dañé su carro. O sea que yo amenacé primero, podría haber sido yo el ofensor, yo el victimario. Pero como él no me denunció cuando yo lo amenacé, cuando él me daña a mí, yo voy y lo denuncio. O sea que la relación víctima-victimario, víctima-ofensor, es relativa en la realidad. No en los papeles, no en el expediente, no en la formalidad del proceso penal. ¿Es claro? No en los papeles, no en el expediente, no en la formalidad del processo penal. ¿Es claro? Sim, sim. A gente costuma dizer aqui também que vítima é quem chega primeiro na delegacia, aqui, né, na nossa prática. Quem chega conta a sua história e realmente ela se faz de vítima. Só quando você vai ouvir a segunda história que você vê que não tem... Eu costumo até dizer, não temos vítimas, nem somente vítimas, nem somente autores, né? Exactamente. Pero como nosotros culturalmente estamos formados para denunciar, el salirnos de esa práctica es muy interesante porque ayuda a que la conflictividad no siga subiendo, porque nosotros empezamos a trabajar estos temas cuando vimos
que de un hecho pequeño terminaban con muertes entre familias, vecinos contra vecinos. Y lo grave es que la muerte en una familia significaba a lo mejor la destrucción de esa familia desde lo económico, desde lo afectivo, desde muchos aspectos. Pero también el que había matado estaba, a partir de ese momento, en un lugar social muy delicado, muy grave. Y de hecho, debían irse a otras localidades a vivir porque no podían más vivir en el mismo lugar con ese pueblo, con esa gente que los había posicionado en un lugar totalmente distinto. O sea, que si ellos hubieran tenido la oportunidad de hablar, de escucharse, de poder dialogar, seguramente hubieran logrado nuevamente convivir y se hubiera evitado todo lo que después ocurrió. Pero también yo tengo la suerte de haber estado en Colombia muchas veces, y Colombia es un país muy complejo. Bastante. Y una de las situaciones que me pareció muy interesante de ver, que fue la primera vez que escuché hablar de justicia restaurativa, fue en Medellín, en la cárcel de máxima peligrosidad. Ahí un pastor evangélico trabaja en la cárcel con los sicarios, que son jóvenes entre 19 y 21, 22 años, y ellos son enfrentados con los familiares de las víctimas a los que ellos mataron. Entonces, el pastor lo que va a trabajar después de esos encuentros, porque ahí realmente volvemos a lo mismo, o sea, el sicario tiene deshumanizada a su víctima. El sicario mata sin saber a quién mató. No lo conoce, ni siquiera recuerda el rostro porque no sabe quién es. Al encontrarse con los familiares, dimensiona humanamente a quién mató. Por eso es ahí cuando en ese enfrentamiento con los familiares, él puede dimensionar el daño que causó. Y cuando él puede dimensionar el daño que causó, empieza a sentirse muy mal. Y es ahí donde el pastor empieza a trabajar para modificarlos, para que cuando dentro de 40 años salgan de la cárcel, salgan distintos, salgan diferentes. A justiça restaurativa é um valor que a gente ainda tem, enquanto sociedade, a gente precisa transcender, né, Ricardo? A gente começa agora um trabalho com os adolescentes, mas realmente a gente sabe o quanto é importante resgatar esse humano de todos, né? Até mesmo dos que cometem as agressões, e em relação ao tratamento que ela dá às vítimas, é muito importante. Eu queria te perguntar, Ricardo, já que você tem essa estrada tão longa e essa história até de sucesso, né? Como é que se deu? Quais ações vocês puderam fazer ao longo desse tempo, né, de mudança de paradigma mesmo, né, essa migração de uma mentalidade que a gente precisa buscar um juiz para resolver a nossa questão, ou para a gente se vingar, como a justiça retributiva, desculpa. Quais ações vocês fizeram, você pôde observar e você trabalhou, que causaram mais impacto culturalmente falando? Você pode contar um pouco para a gente?
Qué buena pregunta, ¿eh? Uy, acá quiero saludar a dos amigas que vi que están saludando, a Fátima Almeida y a Elan Canuto. Fátima de Río, es una alegría poder saber que está ahí, y una alegría también Elan, otra amiga de Natal que ahora está en Brasilia. Dos amigas muy queridas. Sí, es la gran pregunta, creo, ¿no? ¿Cómo mudar, cómo cambiar, como decimos nosotros, ese paradigma? Para mí no fue fácil. Yo soy abogado y mi formación, de alguna manera, me hacía resistirme al comienzo de algunos aspectos que empezábamos a llevar adelante. También es cierto que tuve la suerte de trabajar con un grupo de personas que ninguno eran abogados, que eran psicólogos, que eran asistentes sociales, que eran docentes, y entre todos íbamos construyendo algo, y mi única facultad fue saber adaptarme, o esto que dice Pablo Freire, ¿no? Caminar, reflexionar y decir, tengo que modificarme, no puedo seguir sosteniendo cosas que veo que no es bueno sostener. O que por lo menos, muy bueno lo que tú dices, porque yo lo digo de la siguiente manera. Son paradigmas distintos. Entonces, el error nuestro está en querer unir al Poder Judicial con la mediación. Está muy bueno que el Poder Judicial habilite la posibilidad de que existan estas oportunidades para las personas antes de ingresar al sistema. Creo que el sistema judicial es muy valioso para defender derechos, para poder fortalecer la República desde un espacio de análisis crítico permanente de nuestras realidades y poder ayudar en ese contexto. Ahora, me parece bueno que el Poder Judicial se desprenda en lo posible de todo esto y que aparezca el Poder Judicial cuando todo esto no sirvió, cuando esto no fue suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que también trabajar para modificar nuestra realidad. Y si yo digo que son paradigmas totalmente distintos, uno es un paradigma punitivo, uno es un paradigma organizado desde el poder, yo estoy trabajando este otro paradigma que viene de las bases. Muchos de nuestros aprendizajes, ojalá podamos algún día compartirlos, tuvieron que ver con nuestros pueblos originarios, con nuestros indígenas. Ellos nos enseñan. Lamentablemente yo estuve en Brasil en una comunidad que me llevó Elan justamente, donde perdieron toda la identidad, pero por eso lo de la multiplicidad de voces es tan importante. Cuando uno permite que esos pueblos continúen con sus tradiciones, con su cultura, seguramente hay muchas cosas de ellos que van a ser muy útiles para nosotros, que vamos a reaprender, porque obviamente eran aprendizajes que teníamos anteriormente y que hemos perdido. Pero es bueno recuperar esos valores. Por ejemplo, lo que se conoce como uno de los instrumentos de la justicia restaurativa, que es el círculo, la posibilidad del círculo restaurativo, eso está en la mayoría de los pueblos originarios, está en la mayoría de los pueblos indígenas. Hay pueblos en Ecuador, hay pueblos en Australia, hay pueblos en Nueva Zelanda, nuestros pueblos aquí en América tienen círculos restaurativos. Está la figura del mediador en Colombia, en un pueblo que lo llama... no me acuerdo ahora. Bueno, pero es igual, se forman igual que nosotros. Es muy bueno también poder verlo. El palabrero, se llama el palabrero. Es una figura muy parecida a la nuestra de mediadores. Fíjense ustedes qué interesante. De culturas ancestrales que podemos aprender muchísimo. Pero ¿qué quiero decir? Mientras una nace de abajo, que es la nuestra, la de la mediación, la de la justicia restaurativa, la de la posibilidad de poder construir desde la necesidad del pueblo,
hay un grupo de juristas en Brasil y en Colombia muy valiosos que yo he leído y que me parece muy bueno rescatar, que se llama Justicia Crítica Latinoamericana, me parece, una cosa por el estilo, muy buenos. Ellos llegan a hablar de que la ley, por ejemplo, en nuestras villas miserias o en las favelas, no es la misma que la del resto de la sociedad. Tienen sus leyes propias. Entonces, hay que permitir también cómo se reglan, cómo se acuerdan, cómo se establecen esas relaciones en esas comunidades y de comprenderlas y tratar también de dejar que fluyan, porque muchas veces logran equilibrios que a lo mejor si se aplicara la ley del resto de la sociedad no serviría. Pensamiento crítico latinoamericano, así se llama, pensamiento jurídico crítico latinoamericano. Les recomiendo que puedan leer algo de ellos. Pero bueno, volviendo a la diferencia de paradigmas, lo que uno puede ver es que cuando yo quiero un paradigma encajarlo en otro tan distinto, es imposible, no va a dar resultados. Foucault habla justamente de que los angelólogos estuvieron de moda en la Edad Media. Eran reconocidos y respetados como si fueran hoy verdaderos científicos. Los angelólogos estaban muy bien considerados por la sociedad y ellos discutían si los ángeles tenían espaldas. Ahora, traslademos a un angelólogo a un paradigma como el que tenemos hoy en el 2021 en el mundo, en el 2020, en el siglo XXI. Y díganle al angelólogo que discuta con un médico en nuestro contexto si los ángeles tienen espalda. ¿Qué le va a contestar el médico? En nuestro contexto, si los ángeles tienen espalda, ¿qué le va a contestar el médico? Entonces, me parece que forzar que la mediación y el Poder Judicial estén tan juntos es complicado. Está muy bueno que el Poder Judicial facilite y que permita esta construcción, pero creo que tiene que poder convivir sin querer uno ir sobre el otro. Son paradigmas distintos, son caminos distintos y creo que los dos merecen ser transitados. Son caminos distintos y creo que los dos merecen ser transitados. Verdade, Ricardo. Inclusive, eu até fiz um paralelo com a mediação escolar mesmo, nesse sentido da hierarquia, né? Nós consideramos que a mediação escolar tem que funcionar entre os pares, porque qualquer outro membro que não os alunos ia necessariamente estar colocando uma posição de hierarquia, né? Ia desequilibrar a relação. Da mesma forma, a gente entende, e eu até concordo mesmo com você, um policial, ele pode estar sensibilizado, ele pode conhecer que exista esse meio adequado e eficiente, sobretudo para esses casos, né, continuados, familiares e vizinhança, mas realmente, ele mediar, a gente também entende que, de alguma forma, desestabiliza o equilíbrio da relação, né? Así es, eso digo yo justamente. Y nosotros por eso tratamos de que se instale la mediación entre pares. Y que porque además hay otro problema. El niño y el joven no van a relatar la verdad frente a quien ejerce el poder, porque no saben en esa relación si en algún momento no se rompe el acuerdo que se pactó para la mediación. Y nosotros, lamentablemente, aquí
en nuestro estado, en Neuquén, tuvimos una experiencia muy grave, que está justamente en el relato que hacen los vecinos en el video que yo les dejo. En ese video los vecinos cuentan cómo se utilizó la dirección de mediación, que aquí depende del fiscal, del Ministerio Público Fiscal, dependen los mediadores. Entonces, la gente fue a un espacio de mediación, fue filmada, fue con la presencia de 2 fiscales, se les dijo que la otra parte eran personas que después resultaron que no habían hecho denuncia penal, que decían ser los propietarios y no lo eran. Se rompió con el principio de defensa, con el de derecho a no hablar en un juicio, a no declarar en su contra. Ellos hablaron con total libertad y honestidad porque sabían que la mediación era un espacio de confidencialidad, de respeto, de escucha, y fueron abusados en su buena fe. Entonces, ¿es grave o no es grave que se nombre a la mediación y se la use para otras cosas? Aquí también ocurre que en el Centro de Atención a la Víctima de Delito se hace una asistencia psicológica. Pero se usa o se quería usar a los psicólogos para que cuando escucharan a la víctima del delito, transmitieran la información que recababan, secreto profesional, ética profesional, para informarle a los fiscales cuáles eran los elementos que habían podido recabar. A los fiscales les saco un sombrero, pero a esos psicólogos que usaron su profesión en la confianza de que la víctima no está preparada para denunciar o para dar detalles, porque en sus fantasmas están los miedos, está la posibilidad de la revancha de aquel al que uno está denunciando, hay que respetarla. Entonces, el psicólogo puede fortalecerlo para que denuncie, pero nunca puede usar lo que escuchó en una entrevista privada de secreto profesional para transmitírselo a un fiscal. Lo que escuchó en una entrevista privada de secreto profesional para transmitírselo a un fiscal. Ô, Ricardo, o pessoal da produção está aqui já sinalizando que a gente já ultrapassou o nosso tempo, mas eu imagino que a gente possa retomar esse assunto porque é muito importante, é muito interessante e temos muito que trocar. Quer dizer, no nosso caso, a gente tem muito que aprender com vocês e, sobretudo, com o teu trabalho, a tua experiência. Eu queria te agradecer. Decirle que cada vez que voy a Brasil también aprendo y mucho, ¿eh? Aprendo de las experiencias de ustedes. Todos tenemos experiencias importantes que compartir. Eso es la multiplicidad de voces y eso es lo que nos permite crecer juntos. Cada uno tiene una experiencia, pero esa experiencia está bueno poder compartirla y seguir viendo cada uno qué caminos transitó y cómo pueden ayudarnos a revisar lo que estamos haciendo permanentemente. Isso. Eu acredito que a gente tem muito que trocar, muito que desdobrar, e como é a nossa formação, né? Continuamente tentando ser melhor e aprimorando o serviço. E eu vou te agradecer imensamente. Espero que a gente possa, em breve,
poder retomar esse assunto, porque é um assunto que está muito vivo dentro da gente, com a Câmara Pública aqui em Petrópolis, e a gente está, assim, se alinhando com a Polícia Civil, no caso da nossa parceria, mas a ideia é de que a gente possa fazer essa grande teia que nós consigamos alargar essa grande roda que a gente está fazendo com os mediadores aí pelo mundo. Isso foi uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, né? Essa oportunidade de estar conhecendo tanto trabalho, estar podendo fazer essa troca mais diretamente. Te agradeço muito em nome do programa, Ricardo, e aguardamos o nosso próximo, com certeza, encontro, porque tem muita coisa que a gente precisa ainda desdobrar, trocar y aprender contigo. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por haberme permitido compartir y quedo a disposición. Si queda alguna pregunta que quieran hacerme, no hay ningún inconveniente, y si no, lo dejamos para más adelante. Então, o pessoal está aqui me apertando, mas com certeza teríamos muitas considerações e perguntas para fazer, sim, mas vamos aguardar uma próxima oportunidade. Bueno. Muita gratidão pela tua informação, pela tua experiência. Inclusive, acho que não conseguimos colocar os vídeos, né? Também a gente não ia ter tempo, mas a gente pode pensar num desdobramento desse tema para janeiro, quando a gente retomar o fórum, porque a gente deve dar uma interrompida agora no final de ano, essa coisa toda de eleição, e a gente volta, porque ainda precisamos arar o terreno e, né, disseminar, jogar essas sementinhas. Obrigado. Un abrazo para todos los amigos. Um abraço, muito obrigada, Ricardo. Mucho.